Hay un principio en el análisis de sistemas que dice que el propósito de un sistema es lo que hace. Y lo que hizo la paz total fue fortalecer a los grupos armados. Hoy vamos a analizar por medio de la teoría de juegos cómo es que el objetivo de la paz total era ocultar la complicidad del Estado con el narcoterrorismo y darle cancha abierta a los grupos armados en Colombia. Thomas Schelling, ganador del Premio Nobel de Economía en 2005, afirmó que el uso de la fuerza militar es un acto diplomático en sí mismo. La diplomacia de la violencia establece que la destrucción y el miedo son herramientas de negociación estructural y persuasión. Históricamente, la estrategia militar consistía en derrotar al ejército enemigo para imponer condiciones. Pero con la llegada de las armas nucleares, el objetivo de las Fuerzas Armadas dejó de ser ganar guerras para pasar a ser evitarlas. Dado que una victoria militar total entre superpotencias resultaría en un suicidio estratégico, el poder armamentístico en la era contemporánea no se ejerce tanto como se amenaza. La capacidad de infligir daño puro se convierte en una moneda de cambio estratégico. El pilar del análisis de Schelling es la distinción crítica entre la acción militar directa y el uso coercitivo del poder de lastimar. La diferencia fundamental entre la fuerza bruta y la coerción radica en su objetivo y en el momento en el que tienen éxito. La fuerza bruta se basa en tener superioridad táctica y destructiva para superar físicamente al enemigo y tomar lo que se desea de forma unilateral, logrando su cometido solo cuando la acción se ejecuta plenamente. En contraste, la coerción o la diplomacia de la violencia busca explotar los miedos y los intereses del adversario, comunicando una amenaza clara con condiciones de salida para obligarlo a ceder de forma voluntaria. Su mayor nivel de éxito estratégico se alcanza precisamente cuando esta capacidad de hacer daño se mantiene latente y no requiere ser desatada. La coerción requiere que los intereses de ambas partes no estén absolutamente en oposición. Si el objetivo fuera el exterminio puro y total, no habría espacio para la negociación. La violencia estratégica busca estructurar los incentivos del oponente para que su propio análisis del costo-beneficio le indique que ceder es menos doloroso que resistir. Schelling disecciona cómo se ejecuta esta coerción a través de maniobras tácitas, limitando las opciones del adversario y manipulando sus expectativas. Disuasión es el acto de prevenir que el enemigo tome una acción mediante la amenaza de un castigo. Es de naturaleza pasiva. Se establece una línea roja y se deja la iniciativa de cruzarla y detonar el conflicto estrictamente en manos del adversario. Compulsión. A diferencia de la disuasión, es activa, implica administrar dolor, castigo o presión continua hasta que el adversario actúe y modifique su comportamiento. El cese de la violencia es la recompensa por cumplir la demanda. Por ejemplo, bombardeos tácticos continuos hasta que el enemigo firme un armisticio. Comunicación contingente. Para que el terror funcione como diplomacia, el adversario debe saber exactamente qué se exige de él y, críticamente, tener la garantía de que si cumple, el dolor se detendrá. Una amenaza sin una salida clara o una promesa de tregua se convierte en fuerza bruta ciega, perdiendo su utilidad negociadora. La teoría del riesgo compartido. Schelling la define como la manipulación del riesgo de guerra. Dado que es irracional iniciar un conflicto de aniquilación total de manera intencional, los actores estratégicos compiten acercándose al borde del precipicio. No se amenaza con saltar deliberadamente, porque el rival sabe que no es creíble, sino que se crea una situación táctica donde el riesgo de caer accidentalmente aumenta, presionando al rival para que sea él quien ceda primero. Aplicar la teoría de Schelling a la política de paz total y las negociaciones con el Clan del Golfo requiere despojar el análisis de cualquier ruido ideológico y centrarse estrictamente en las mecánicas de poder. En este escenario, la violencia que vemos no representa el colapso de las negociaciones, sino que es el lenguaje mismo de la negociación. Bajo la lupa de Arms and Influence, esto es lo que está ocurriendo estructuralmente. El Clan del Golfo sabe que derrotar militarmente al Estado colombiano mediante la fuerza bruta, tomar el poder o destruir al Ejército Nacional, es fácticamente imposible. Por lo tanto, su estrategia opera puramente bajo la coerción. Cuando el Clan del Golfo decreta un paro armado, paraliza las carreteras, confina municipios o ataca a la fuerza pública, no busca una victoria táctica en el campo de batalla.
está administrando dolor estratégico. Su objetivo es hacer que el costo político, económico y de orden público sea tan intolerable para el gobierno que éste prefiera ceder a sus demandas, es decir, otorgarles estatus político, suspender extradiciones o flexibilizar la ley de sometimiento, antes que seguir soportando la presión. El dolor de la población civil es su moneda de cambio. Schelling advierte que la coerción es más efectiva cuando la amenaza se mantiene latente y condicionada. Aquí es donde la arquitectura de la paz total enfrenta su mayor fricción estratégica. Pérdida de la compulsión. Al priorizar ceses al fuego bilaterales tempranos como gestos de buena voluntad, el Estado renuncia prematuramente a su capacidad coercitiva. Si el gobierno detiene la persecución militar antes de obtener compromisos vinculantes, retira el principal incentivo que tiene el Clan del Golfo para negociar. Según Schelling, el alivio del dolor militar debería ser la recompensa por desmovilizarse, no el punto de partida. Al perder credibilidad la amenaza estatal, la coerción del gobierno se debilita. Analizado desde la teoría de la coerción, se puede argumentar que la paz total presentaba fallas estructurales desde su concepción. Si aplicamos el principio de que, en política, los resultados revelan las verdaderas intenciones, surge una hipótesis crítica frente al gobierno actual. El diseño de este proyecto podría tener como objetivo calculado permitir el aumento del poder coercitivo de los grupos armados ilegales. Bajo esta teoría, el fin estratégico sería llevar al Estado a un punto de quiebre, obligándolo a aceptar condiciones de negociación impuestas por estos grupos para otorgarles un estatus político y jurídico que facilite su legitimidad e impunidad. Desde esta perspectiva, la paz total se configuraría como una medida de transición diseñada para ceder el control territorial. Como precedente de esta dinámica, esta línea de análisis señala el proceso de paz del expresidente Juan Manuel Santos, argumentando que allí se estableció la ruta al otorgar beneficios de justicia transicional, curules directas en el Senado y legitimidad como partido político a las distintas FARC. Un símbolo material de esta concesión, bajo esta óptica, es el caso de figuras como Sandra Ramírez, actual senadora que legisla desde el Congreso, a pesar de cargar con graves señalamientos por crímenes atroces durante el conflicto, evidenciando una transición hacia el poder político sin el cumplimiento de penas de cárcel tradicionales. Se deduce entonces que la estrategia de la actual administración buscaría replicar y profundizar esa misma vía, permitir el fortalecimiento tácito de los grupos al margen de la ley como un paso indispensable para forzar un nuevo proceso de paz dictado bajo los términos del actor armado. La arquitectura del conflicto. Por otro lado, las hipótesis de complicidad entre el Estado y los grupos narcoterroristas se fundamentan en el entendimiento del conflicto armado como un entramado de intereses económicos con la capacidad de cooptar la institucionalidad. Para comprender esta dinámica, es fundamental diseccionar la estructura operacional del narcotráfico. Fases operativas del negocio. El mercado ilícito opera mediante una división de tareas altamente especializada. Producción. Grupos como el ELN, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia controlan los enclaves productivos en lo profundo del país, localizados en el Catatumbo, Cauca, Nariño y Putumayo. Estas organizaciones imponen cuotas a los campesinos cocaleros, aseguran las zonas de cultivo, administran los laboratorios para el procesamiento del producto y dominan las rutas internas. Logística y exportación. El poder del Clan del Golfo radica en su posición geoestratégica. Al controlar el Golfo de Urabá, el Golfo de Morrosquillo y las principales salidas por el Pacífico chocuano, actúan como la verdadera aduana del narcotráfico y dominan los puertos más importantes. Operación business to business. Aunque en el plano militar, estas estructuras pueden enfrentarse a muerte por el control de una vereda, en el ámbito financiero operan bajo un modelo de subcontratación. El ELN o las disidencias producen el cargamento en el interior, pero para sacarlo al mercado internacional deben pagar un peaje o impuestos de gramaje al Clan del Golfo, asegurando así el uso de sus rutas marítimas hacia Centroamérica, Estados Unidos u Europa. El impacto de este ecosistema permea la economía a múltiples niveles. Las complejas relaciones entre el gobierno Petro y los grupos armados al margen de la ley configuran una profunda red
de corrupción con fines económicos y políticos. Los resultados de la paz total hablan por sí solos y revelan una clara complicidad que es vendida como un simple descuido. Si el propósito de un sistema es lo que hace, ¿de quién realmente es aliado este gobierno? Los leo en los comentarios. Gracias.